No somos un lugar al que se llega. Somos un lugar que te invita a quedarte para siempre. No busco turistas. Busco enamorados de Cádiz. Quiero empezar dando las gracias al señor alcalde por su presencia en esta comunicación a la prensa de un proyecto tan importante y tan esperado por los gaditanos y por las gaditanas desde hace muchos años, y que ha llegado el momento, claro está. Todo llega si se trabaja con constancia. Decía de agradecer la presencia al señor alcalde, porque también la autoridad portuaria no quiere dejar pasar ningún momento de presentar o de trabajar para que los gaditanos y las gaditanas visualicen que este proyecto de integración puerto-ciudad es un proyecto tan importante para la ciudad como para el puerto, y que la coordinación no solamente de los responsables públicos de ambas administraciones, sino de los técnicos vayan de la mano, porque son oportunidades que en la ciudad, después de tanto tiempo de soñar con algunas de ellas, no puede perder, ¿no? Esta semana presentábamos por segunda vez y espero que sea la definitiva, la adjudicación de la concesión para que se construya un hotel en lo que nosotros conocemos como Puerto América. Y en esta ocasión pues vamos a presentar la adjudicación ya definitiva de la obra de integración de Puerto Ciudad en una parte la más visible de momento, que va a ser nuestro muelle con la ciudad, configurando lo que muchas veces hemos comentado, la gran plaza de entrada tanto por mar como por tierra al casco histórico de la ciudad. Recordarles algunas fechas, ¿no? Desde el año 2019 empezamos a hablar, porque ya estábamos trabajando muy intensamente en el Plan Especial de Integración Puerto-Ciudad, empezamos a hablar de las características que iba a tener principales esta integración en el muelle ciudad. Vino la pandemia, se retrasó un poquito la aprobación del Plan Especial de Integración Puerto-Ciudad, porque es un instrumento que sin él pues estaríamos trabajando pues sobre un suelo muy inestable. Y en el junio del 2023 se aprobó definitivamente ese documento urbanístico del Plan Especial de Ordenación de la Integración Puerto-Ciudad. Desde junio del 2023, los técnicos de la Casa han estado trabajando en este proyecto, y en aras de ser transparente, primero tratamos de hacer un proyecto que solo afectara desde la terminal satélite hacia la Plaza Sevilla. A medida que los técnicos iban haciendo el proyecto técnico de integración, nos dimos cuenta que por los tiempos que estaban pasando ya merecía la pena hacerlo todo de una vez. Entonces va a ir desde la Plaza Sevilla, donde está ahora, y va a estar por mucho tiempo, espero, el embarcadero del catamarán, hasta la esquina del muelle Ciudad con el muelle Reina Sofía, ¿no? Con Alfonso XIII. Decirles que ese proyecto la elaboración de ese proyecto ha sido desde el 2023 al 2025, 2 años. Ha sido un poco largo para nosotros, para los responsables de la autoridad portuaria, pero si yo no conocía antes de llegar aquí los trámites que hay que hacer para cualquier proyecto de esta envergadura, que no solamente tienen que ser hechos por técnicos especializados, sino que se tiene que revisar por los técnicos de la casa para que no entren en colisión con ninguna normativa de puertos, pero es que además luego hay que pasarlo a puertos del Estado para que dé el visto bueno tanto a la inversión como a el proyecto de ejecución. Una vez conseguido este visto bueno,
pues hay que licitarlos. Se licitaron y se presentaron 11 ofertas. Antes de licitarse, bueno, todo ese camino que he dicho de carácter administrativo, se presentaron 11 ofertas y los técnicos han tenido que evaluar las 11 ofertas al mismo tiempo que evaluaban otra serie de proyectos que se han licitado y se han adjudicado en estos días, ¿no? Una vez que se han cribado esas 11 ofertas, se tienen que nombrar a 2 representantes de Puertos del Estado para que revisen el cumplimiento del pliego de condiciones y de las normas aplicables, 2 técnicos de Puertos del Estado para que le den el visto bueno. Una vez seleccionada por la comisión, incluidos los 2 miembros de Puertos del Estado, pues se ha adjudicado a Construcciones Pérez Jiménez con un presupuesto de adjudicación de 3.871.000 euros. El plazo de ejecución es de 12 meses. Y la ejecución se va a ejecutar en 2 fases. Yo les explico por qué. No va a ser una fase aquí y otra aquí, no, sino porque durante la ejecución de este proyecto, durante los 12 meses, hay en algunos espacios donde no se va a poder actuar por el paso de los camiones que vienen de la terminal de contenedores. La superficie sobre lo que se va a trabajar en total son 22.500 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes que se van a añadir a la ciudad. Les vamos a pasar el vídeo que ustedes conocen, pero que quiero que lo recuerden en este momento. Como les decía, son 22.500 metros cuadrados de superficie de integración puertos. Se trata de crear un espacio para disfrute de la ciudadanía muy iluminado y con vistas hacia la mina de agua que configura lo que es la dársena, y también pues cuando atracan los cruceros, que también es una vista que bueno, no. Y también se puede ver desde allí jugando, paseando, leyendo, se pueden ver la plaza de San Juan de Dios, se puede disfrutar de la fachada de Canalejas. Bueno, pues es para cualquier sitio donde se mire se va a poder disfrutar de unas buenas imágenes. Como os decía, se trata de crear ese espacio peatonal para el disfrute de los ciudadanos, muy ajardinado y con una franja para la futura plataforma del tranvía que transcurrirá paralelamente al carril bici. Pero para que se hagan una idea, este proyecto también contempla la integración desde el punto de vista del pavimento, del carril bici, de la franja del tranvía y todo lo demás, y tratando con la separación de determinadas plantaciones de especies arbóreas. ¿Para qué? Para que ir absorbiendo el desnivel que hay desde la acera de la verja hacia el muelle ciudad. Va a ir en pendiente, una pendiente muy suave, pero que vamos a romper a través de la plantación de determinadas especies arbóreas que primero van a evitar los ruidos del tráfico para cuando se está sentado, pero también van a ser como unas escalones invisibles verdes para absorber esas pendientes. La zona próxima al muelle, que la conocemos todos porque la tratamos cuando vamos a despedir al Cano, por ejemplo, esa tiene 25 metros de ancho, que es una anchura importante, que es la que queda reservada para el tránsito de pasajeros de cruceros debido al Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias, que corresponde a la zona de atraque, y que esa zona de atraque va a ser visible desde las zonas ajardinadas y de paseo, porque como en el caso
que es más próximo y que podemos comparar, de Málaga, aunque el espacio es más grande el de Málaga, es una zona acristalada. Por tanto, aunque esté separada a 25 metros del cantil del muelle, se va a poder disfrutar como si estuviéramos en el cantil. Pero hay una novedad, que es que cuando no haya barcos atracados, habrá unas puertas correderas que permitirá que se pasee por ese cantil del muelle. Cuando no haya barcos atracados, que son muchos días al año, 140 y tantos, o cuando haya un evento como las grandes regatas o cualquier otro tipo de evento náutico que, como siempre, hemos estado acostumbrados a disfrutar de todo a lo largo de ese cantil del muelle, porque los técnicos pues han tratado de hacer compatible lo que aspirábamos con las normas de aplicación para la actividad portuaria, y yo creo que han acertado en ese aspecto. Dado que, como les decía al principio, que hasta que no se produzca el traslado del actual terminal de contenedores a su nueva ubicación, que será a lo largo, más bien al final del 2026, cuando terminemos el túnel, que iremos en paralelo prácticamente con la terminación de esta obra, como tenemos que reservar lo que luego en un futuro será el carril del tranvía, para que pasen los camiones desde la terminal de contenedores hasta la salida de la Plaza Sevilla. Por eso decimos en dos fases. Primero se trabajará al margen de ese espacio, y luego ya cuando los camiones dejen de pasar, pasaremos a... Pero esa parte es la menos preocupante, porque es solo cambiar el pavimento. No es hacer ajardinamiento, colocar instalaciones de todo tipo, subterráneas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el proyecto está previsto ejecución en dos fases. Es un proyecto delicado de ejecutar, porque va a ser compatible la obra con la llegada de cruceros, con la utilización de la terminal satélite, con el paso de los camiones. Entonces, la coordinación entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria es de vital importancia, porque luego además llegamos a intervenir hasta en la entrada por la Puerta Sevilla, por la Plaza de Sevilla, hasta pasado lo que es ahora la terminal de los catamaranes. Por tanto, las zonas ajardinadas, que yo creo que también les interesan los datos, aunque se lo vamos a dar por escrito, cuenta con una variada gama de especies y plantas, arbustos, árboles. Algunas de sus disposiciones, como les decía, sirven como elementos diferenciadores y protectores de distintos espacios, como entre la zona de paseo y la futura plataforma del tranvía. Esa vegetación está repartida por todo el recorrido del paseo peatonal, existiendo una mayor concentración en las áreas verdes de la zona central, dispuestos a modo de islas, como algunos dicen, térmicas, islas de jardines y de árboles, pero que algunos las dicen islas térmicas, ¿no? Y que además darán sombra, y esas especies se van a disponer en zonas de descanso con bancos que permiten tanto disfrutar del entorno como observar a través del cerramiento, como les decía, el muelle ciudad. Entre las islas verdes centrales y el cerramiento que delimita la zona de maniobras, la zona protegida, por así decir, se situará un parque infantil discontinuo destinado a juegos de los más pequeños. La Puerta del Mar se conserva como una reseña histórica, se convertirá en el acceso principal. Habrá accesos coordinados con el ayuntamiento de tantos pasos de peatones como se quieran abrir. Hay ahora unos cuantos, pero si se cree conveniente abrir más, con la idea de que el ayuntamiento pretende de ralentizar el tráfico, la velocidad del tráfico por esa avenida, ¿no? Entonces, se convertirá la Puerta del Mar en el acceso principal. Frente a ella, para que haya una conexión mayor con la Plaza de San Juan de Dios, se va a disponer de un espacio concebido como la prolongación de esa plaza, que estará presidido por dos fuentes transitables,
existiendo la posibilidad de instalar junto a ellas exposiciones al aire libre sobre la historia del puerto de Cádiz en algunas ocasiones, pero también instalar esculturas al aire libre que irán adquiriéndose con el tiempo, de donaciones que le darán un aspecto cultural a ese espacio importante. La vegetación que se encuentra presente en todo el recorrido, creando zonas de estancia, como les decía, contribuía y va a contribuir a disminuir la dureza del paisaje portuario. ¿Por qué? Porque aunque ya van a desaparecer las grúas de la terminal de contenedores, el pasaje portuario pues siempre tiene una determinada dureza que indudablemente se trata de suavizar, transformando este espacio en un lugar más amable y al mismo tiempo permite que los usuarios se puedan resguardar del sol de justicia que da en los meses donde se pasea, que luego en invierno, en otoño y en primavera nosotros nos acostumbramos los gaditanos a sentarnos al sol como si fuéramos lagartijas, ¿no? O sea, buscando el sol y buscando el calor. Las especies propuestas, ese es un detalle que no menor, ponen de relieve la conexión de la ciudad con Hispanoamérica a través del puerto, además de resultar adecuadas a las condiciones climatológicas del lugar. Asimismo, al otro lado de la terminal satélite, la próxima a la zona del encuentro del muelle Alfonso XIII, se va a disponer de una zona también rodeada de árboles para el estacionamiento de los autobuses que prestan servicio a los cruceros que se colocan en el muelle ciudad. Pero como eso no va a ser todos los días, ni muchísimo menos, porque además la mayoría de los días del año, cuando hay un crucero solo, donde se coloca es en el muelle Alfonso XIII. Entonces, ahí se colocarán los autobuses, pero cuando no haya cruceros en el muelle ciudad, el ayuntamiento, la autoridad portuaria, podrá utilizar ese espacio multiusos resultando adecuado para la celebración de eventos puntuales, no de gran tamaño, colocación de ferias de artesanía, de juegos especiales para niños, bueno, de todo ese tipo de cosas que yo creo que están muy indicadas porque el objetivo del ayuntamiento y de la autoridad portuaria a la hora de determinar el contenido del plan especial era que el suelo sirva no solamente para mejorar la capacidad del puerto de Cádiz a dar los mejores servicios, sino que sirva para solucionar lo más importante problema de la ciudad de Cádiz, que es la falta de espacio, y que los gaditanos conocemos muy bien, pero que fuera de aquí parece que no conoce nadie, pero que nosotros lo conocemos bien. Por tanto, se trata de abrir espacios para los niños, para eventos, etc. La elección de los materiales también ha sido importante, pavimentos de adoquín de granito, de acero corte, etcétera, que evocan también la conexión con Latinoamérica y el uso portuario que tradicionalmente se ha desarrollado en este muelle, así como algunas especies, como les decía, vegetales contempladas, el laurel de Indias, la pata de vaca, el ombú, la jacaranda, la palmera, el palmito, la lantana, las bugambillas, la dama de noche, todas son especies que tienen una relación muy importante con Iberoamérica. Y la otra fase que decía, la segunda fase, incluirá la integración del viario y también la terminación desde el entronque de la entrada por la Puerta Sevilla hasta pasado el espacio que ahora tiene el muelle del catamarán. Como le decía, el plazo de ofertas, las ofertas han sido 11, el plazo de ejecución 12 meses. Si tienen en cuenta que esperamos terminar antes de esos 12 meses el túnel, los contenedores estarán caminito ya, aunque tarden unos pocos meses, caminito de la nueva terminal, y eso irá en paralelo y por tanto
el sufrimiento de hacerlo compatible la obra con el tránsito de los camiones se acabará, yo creo que de forma brillante para todos. Así que esa es la información que les queríamos dar. Luego les pasaremos una nota más detallada. El vídeo. El vídeo, vamos a ver el vídeo, ¿correcto? Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver. ¿Veis ahí? Que después de lo que he hablado y el vídeo, ahora el señor alcalde. Bueno, Presidenta, muchísimas gracias por el esfuerzo, por la voluntad de querer mejorar el puerto de Cádiz, que es lo mismo que querer la voluntad también de querer mejorar la ciudad de Cádiz. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo. Luego insistiré con el agradecimiento, pero permitirme hoy empezar por lo que considero más importante, que lo dije el otro día aquí, estando aquí con la presidenta en la rueda de prensa relacionada con Puerto América, y es que recordar que la función principal que tiene el puerto de Cádiz es esa, ser el puerto de Cádiz. Un puerto competitivo, un puerto generador de empleo. Esa es la función principal. De hecho, para que eso siguiera siendo así y para reforzar esa idea, lo que se buscó ya hace un tiempo era una ampliación que nos permitiera reforzar los servicios portuarios. Ese es el principal objetivo que tiene la ampliación. Y afortunadamente, esa ampliación nos ha generado una oportunidad también a la ciudad. Por tanto, son dos elementos. El elemento de reforzar los servicios portuarios y otro es el elemento de oportunidad de convivencia amable con la ciudad de Cádiz. Esos son los dos elementos. Hoy, efectivamente, nos centramos en esa parte, en la convivencia con la ciudad. Pero insisto, muy importante mejorar los servicios portuarios. Y la presidenta lo ha dejado claro de mucho tiempo y ese es su gran trabajo. Hablamos de la infraestructura del túnel, hablamos de la infraestructura del tren, hablamos de todo ese movimiento hacia esa ampliación que va a ser tan importante para la ciudad. Quizá no se vea tanto porque está allí y porque solo la comunidad portuaria, ustedes como medio de comunicación y yo que tengo la oportunidad de ir de vez en cuando, vemos esa ampliación tan importante, pero es muy, muy, muy relevante y fundamental. Y para que esto se dé, se da porque se está dando lo otro, que es fundamental, clave. Así que en ese contexto,
hoy nos centramos en esa convivencia más amable con la ciudad. Y efectivamente esta oportunidad nace, lo ha explicado la presidenta, lo conoce perfectamente muy bien, la necesidad de que la ciudad de Cádiz tenga suelo, ese concepto de que cada metro cuadrado de la ciudad de Cádiz tiene que contar. Y no puede haber espacios baldíos, no puede haber espacios sin uso. Los usos son diversos. Tienen que ser generadores de empleo, tienen también que ser con ámbito cultural, tienen que ser también, pues de alguna manera, con espacios públicos y verdes para la ciudadanía. Y eso es exactamente lo que se consigue con esta convivencia. Por tanto, un espacio nuevo que se incorpora a la ciudad, un espacio para las gaditanas, para los gaditanos, y esto es muy, muy importante. Encaja perfectamente, ya lo saben, con una estrategia de ciudad donde claramente recuperamos espacios públicos. Lo estamos haciendo en el Castillo de San Sebastián, lo estamos haciendo con el Baluarte del Orejón, en el contexto cultural, lo vamos a hacer de manera clave en la trasera de Valcárcel, generando un nuevo espacio para un barrio fundamental de la ciudad, y luego otra recuperación de espacios verdes en dos sitios fundamentales, uno en el Parque del Cementerio y otro en el Parque de la Muralla, que será vecino y de alguna manera será complemento de lo que hoy traemos aquí. Por tanto, insisto, recuperación de espacio verde para los ciudadanos en sus distintos ámbitos, cultural, medioambiental y de esparcimiento. Por tanto, muy, muy importante. Así que yo creo que hoy es un día muy importante. Y miren, ustedes que conviven mucho con nosotros, muchísimo, cada día nos vemos, muchas veces tenemos la perspectiva de el día a día y a veces no vemos lo que está pasando para que luego se produzcan grandes cambios. Llegar hasta aquí se ha producido porque ha habido mucho esfuerzo, presidenta, mucho trabajo detrás, mucho trabajo, y por tanto hoy es un paso importante porque es el resultado de mucho trabajo, pero que además nos da ya visibilidad de los cambios que se están produciendo, que se va a producir, digamos, gracias a la inversión, en este caso, de la autoridad portuaria. Esto es ya, muchas veces se ha hablado, pero ya empezamos. Yo quiero decir que para que se produzca, insisto, previamente hay que hacer un trabajo que se ha hecho, y ahora empieza el otro, el visible, pero son los dos, el día a día y la mirada larga, la mirada a largo plazo y el futuro. Afortunadamente, el futuro de la integración de la muelle ciudad se va a empezar a ver ya. Así que, presidenta, muchísimas gracias. Es muy importante para la ciudad, necesitamos inversión y desde luego la autoridad portuaria está comprometida con esta ciudad. Gracias, presidenta. Gracias. Para que no me lo pregunten, empezamos la obra en septiembre. Yo ya sabía que estabais con la escopeta preparada, porque ahora hay que firmar el contrato, hay que replantear la obra, estamos en agosto, que si patatín, que si patatán. Entonces, septiembre, a partir de septiembre, los 12 meses, por eso, bueno, que en estas obras pueden ser 12 y pueden ser 13 o 14, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Igual te encuentras un cable por ahí abajo que hay que cambiar de sitio y que no estaba previsto en los planos, o que no estaba previsto en la historia del puerto, de las infraestructuras, etcétera, ¿no? Y no me estoy poniendo el parche antes de que la torta, sino que esas cosas pueden pasar, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta para el señor? De esto, No, si es de otra cosa, hemos quedado, presidenta, que nos dejas un huequecito neutro, ¿no? Con un fondo neutro, una esquinita, y hablamos de otras cosas, si queremos, ¿vale? Yo quería preguntar qué va a ocurrir con el tráfico de Canalejas. Se llegó a hablar incluso de un soterramiento, no sé si se ha descartado o no. Se ha hablado la presidenta de que igual se crean más pasos de peatones para facilitar el acceso al muelle, pero no sé si tiene pensada alguna otra solución para el tráfico de esa zona, que es enorme. Bueno, yo tengo que decirles que nosotros, estas son cosas que se vienen hablando desde hace mucho tiempo, que yo he vivido desde el otro lado del muelle,
y que en algunos casos de otro tipo de discusiones han impedido que cosas firmadas se llevaran a cabo en su tiempo por la dificultad de no solo de ejecución, sino de integración en una ciudad que no tiene suelo. Entonces nosotros desde la autoridad portuaria no podíamos, es nuestra responsabilidad esperar a que técnicamente se solucionara un problema de tal envergadura. Imaginaros si yo, como responsable de al otro lado de la verja, hubiera esperado a que se debatiera sobre ese túnel o puente, cuando realmente incluso había propuestas desde el puerto Santa María de túnel, que el desembarco de ese túnel en rampa llegaría, yo qué sé, a 4 o 5 millas después de haber pasado la playa Victoria, porque es que no hay espacio y parece que nos olvidamos que es una ciudad que no tenemos espacios para desarrollar infraestructuras, que en otros sitios es más fácil. Pero nosotros no podíamos dejar, después de tantos años de aspiración de los gaditanos y las gaditanas, desde el punto de vista portuario, morir un proyecto que amplía en 22.000 metros cuadrados los espacios libres, a ver si se puede hacer técnicamente o no se puede hacer técnicamente. Y yo aquí, con el permiso del señor alcalde, voy a decir algo que, como mi historia está grabada, y no acostumbro a decir una cosa que antes no haya dicho. Imagínense una trinchera en la plaza de Sevilla para unir todos los coches que vienen de la carretera hoy industrial y de la Cuesta Las Calesas, una trinchera de doble ancho hasta lograr enterrar. Y luego imagínense una trinchera de salida desde aproximadamente la Plaza de las Tortugas hasta la entrada del muelle de la terminal. O sea, imagínense que para enterrar 400 metros hacemos trincheras de otros 400 o 500 metros. Como yo siempre lo he dicho, no me van a coger en ese renuncio, y como yo sé la dificultad de esas cosas, mi responsabilidad actual, y de acuerdo con el ayuntamiento, no podía parar este proyecto, porque sin este proyecto, el proyecto de acercar Reina Sofía a la ciudad es muy complicado. Sin este proyecto, acercar Reina Sofía. ¿Por dónde empezó Málaga? No empezó por el muelle 1. Empezó por el muelle principal, para conectar con el muelle 1, donde se desarrolló realmente la integración puerto-ciudad con actividad económica, lúdica, etc. Entonces, este proyecto es fundamental. Que luego, con el paso de los años, la tecnología permite eso, pues siempre hay formas de hacer ese soterramiento, por así decir, ¿no? Miren, el tráfico será más calmado. En coordinación con la autoridad portuaria, ya la misma presidenta ya lo ha avanzado en esta rueda de prensa. Se coordinarán las entradas, las salidas, y obviamente buscaremos la fórmula de que sean más calmados y que la accesibilidad sea la mejor posible en cualquier caso, y así va a ser, y va a ser una maravillosa ejecución, en el sentido de que se va a aportar, y es un nuevo espacio para los vecinos, y por supuesto será en convivencia, en este caso con el tráfico, que será más calmado. Sí, te quería preguntar, la verja se mantiene, por lo que se ve en el dibujo, la verja a tramos, las puertas serán más grandes, las entradas, coincidiendo con los pasos de peatones que el ayuntamiento decida que va a poner para que sea la conexión más fluida, que pueden ser X. Nosotros ahí hemos planteado 5, pero pueden ser 6, pueden ser 7. Siempre hay que tratar de ver por dónde pasan los ciudadanos, o dónde intuitivamente quieren pasar. Entonces, la verja se va a quedar como una zona de respeto, porque al otro lado va el carril bici. Y señalando, ya que no tenemos en el puerto de Cádiz, porque la primera fase de integración puerto-ciudad, el puerto trimilenario de Cádiz, fue la tirada de la muralla
en 1902 para hacer un puerto y cambiar lo que era un fondeadero por un puerto con muelle. Y ahí se integró el puerto con la ciudad, no la ciudad con el puerto, porque la ciudad, pues igual algunos entonces pensaron, que sí lo pensaron, que no había que tirar la muralla, pero si se quería hacer un muelle de atraque, pues había que tirarlo. Y eso fue la primera. Yo creo que fuimos el primer puerto de España en integración puerto-ciudad, repasando la historia, ¿no? Entonces, nosotros en esta ocasión, lo que es los pequeños vestigios que quedan desde que se separó después de la muralla es esa verja y la puerta de la ciudad, la puerta del mar. Entonces son trocitos de lo que va a quedar de la muralla. Pero es que al otro lado va a haber un parque, va a haber un carril bici, va a haber un tren tranvía. Yo como gaditana, lo de la calle San Fernando en Sevilla, donde vas paseando peatonalmente y de repente te viene el tranvía y de repente te viene la bicicleta y no sabes dónde está el tranvía ni dónde está la bicicleta, pues no me parece, desde el punto de vista de la autoridad portuaria, lo más correcto. ¿Que en un futuro se ve que funciona y que hay que tirar la verja? Pues para eso están las ciudades y los responsables de las instituciones, porque nada es inamovible. Yo recuerdo que cuando nos ponían los camiones, carrillo, frigoríficos, con la cabecera que hacía ruido, mirando para la ciudad en vez de mirar para el mar. Pero eran otros tiempos, ¿no? Y eso ha ido corrigiéndose. Y hay posibilidad, como son dos fases, las dos fases muy diferenciadas, ¿hay posibilidad de inaugurar la primera fase antes que la segunda? Bueno, todo eso va a depender por muy pocos meses, por 2 o 3 meses, va a depender de una cosa importante, de la coordinación entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria, porque igual para eso necesitamos una coordinación entre la policía local y la policía autonómica, la policía portuaria. ¿Por qué? Porque influye ya en el tráfico de la ciudad, o sea, el movimiento de peatones por la ciudad, el carril bici, habría que poner algún semáforo, por ejemplo, provisional, ese tipo de cosas. Pero eso ya va a depender, como vayamos viendo la obra y el túnel y tal, cómo va a depender para establecer una fórmula que durante 3-4 meses se pueda disfrutar de lo ejecutado, sin necesidad de esperar a que dejen de pasar los camiones. Muy bien. ¿Alguna más? Pues nada, muchísimas gracias,